Muy buenas noches, hermanos, amigos. Bienvenidos a esta hora propiamente, que ya son las 9 de la noche acá en México, en este programa de mensaje de amor para salvación, en este seminario internacional. Sabemos que ha habido grande bendición con todos los hermanos expositores hasta esta hora. Casi estamos finalizando ya el programa y estamos agradecidos con Dios porque ha habido mucha respuesta. Vemos que hay muchos hermanos, amigos conectados. En esta noche, su hermano y amigo José García Peralta, transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas, acá en el norte de México, y agradeciendo a Dios la oportunidad de estar delante de ustedes. Buenas noches, hermanos. Nos da mucha alegría, mucho gozo, pues, el tener esta oportunidad y agradecer a los hermanos organizadores del mensaje de amor para salvación que tienen ese amor tan grande para que usted, mi amado hermano y amigos que tienen la habilidad de conectarse, pues puedan edificarse a través de estos temas que han preparado principalmente para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de esta manera, mis hermanos, pues yo sé que ya ha sido gran banquete en esta noche todo lo que los hermanos han comentado, lo que mis hermanos que han iniciado desde muy temprano este seminario, pues de verdad felicidades a todos y cada uno de ellos por su gran capacitación, la exposición que han dado, pues obviamente de grande bendición, enseñanza para todos nosotros. Así que esta noche, bueno, pues me toca a mí a las 9 de la noche, agradeciendo a Dios esta oportunidad. El tema general, mis hermanos, pues es regresando al corazón de la adoración. Regresando al corazón de la adoración. Es el tema general. Y particularmente a esta hora nos toca hablar de la misericordia de Dios. ¿Por qué tenemos que rezar al corazón de Dios? Pues directamente por la misericordia que Dios tiene de nosotros. Así que, bueno, comencemos hablando un poquito de lo que ya muchos de los hermanos han hablado de lo que es la adoración. Cuando usted recuerde, mi amado hermano, allá en Juan capítulo 4, versículo 20 en adelante, nuestro Salvador tiene esa entrevista con la mujer samaritana y está platicando con ella acerca, obviamente, de la adoración. Durante esa conversación, hermanos, el Señor Jesucristo abordó el tema de la adoración de una manera muy amplia, de una manera muy profunda, pero completamente nueva a lo que ellos habían considerado como adoración. De esta manera, el Señor Jesucristo contestó las inquietudes de esta persona que estaba delante de él. Y nos deja también información muy importante para usted, para mí, el día de hoy, que necesitamos entender propiamente, eh, pues cómo podemos nosotros ofrecer una adoración que sea agradable a Dios. No podemos olvidar que adorar a Dios es un asunto demasiado serio, importante, profundo, que no deberíamos de tomarlo muy a la ligera. Si queremos que propiamente nuestra adoración sea elevada a la presencia de Dios, al trono de la gracia de nuestro Creador, pues tiene que ver propiamente con algo que el Señor Jesucristo nos está hablando en este pasaje de Juan capítulo 4, versículo 20. Cuando en este momento, hermanos, bueno, podemos, teniendo en cuenta, es una advertencia muy importante. Le voy a decir por qué. El Señor Jesucristo, hermanos, descalificó la adoración de los samaritanos y le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Entonces sí tenemos que estar conscientes que debemos de estar preparados, que debemos de estar sobre todo humildes y todas las características que la adoración propiamente debe de cumplir. De esta manera, mis hermanos, entonces, oiga lo que dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Por lo tanto, sí es importante que a la luz de la palabra de Dios podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, recordemos que el Señor Jesucristo dice, porque de tales adoradores Dios se agrada. Es decir, Dios no se agrada de cualquier persona que se reúna un domingo o un día que la iglesia va a reunirse. Dios se adora propiamente de adoradores verdaderos, que adoran en espíritu y en verdad, con dos cualidades que propiamente deben elevar nuestro corazón a la presencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, entonces debemos de tener mucho cuidado de no hacer el mismo error que estaban haciendo los samaritanos en los tiempos de Cristo y que el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes no adoran como deberían, porque Dios sí busca adoradores, pero deben de cumplir ciertas cualidades, porque ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero en todo caso, hermanos, bueno, a la luz de la palabra de Dios, ¿cuáles serían las características propiamente que debe llevar una adoración efectiva a Dios?
pues el Señor Jesucristo nos enseña claramente en esos pasajes. Sabemos propiamente que la adoración es una actividad muy noble del cristiano, del Hijo de Dios, que es una actividad que es elevada, que es importante y que directamente, hermanos, como seres humanos podemos realizarla una vez que ahora somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios. Porque de hecho fuimos creados para eso, para adorar a Dios. Ese es el propósito, uno de los propósitos de nuestra existencia. Pero sabemos también básicamente que el hombre rompió la comunión con Dios y en ese momento que el hombre cometió este gravísimo error, aún así la misericordia de Dios nos dio la esperanza de tener una oportunidad a través de la promesa que nos da en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y obviamente nos envía a su Hijo Jesucristo. Y de esta manera, mis hermanos, entonces, el hombre, una vez que ha roto o lastimado la relación con Dios, ahora tenemos la esperanza de poder redimirnos a través de Jesucristo, de nuestro Señor. Él es el camino para Dios, por lo tanto, es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana. El Padre, tales adoradores busca que le adoren. Está buscando Dios y seleccionando de todos los domingos que nos reunimos. ¿Qué tipo de adoración, mis hermanos, estamos nosotros dándole directamente a Dios? Oigan bien lo que dice, porque el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Porque Dios le gusta ser adorado. De hecho, mire, allá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, si vamos un poquito a lo que es ya el libro de Revelaciones, en el libro, hermanos, en Apocalipsis, dice que los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. Apocalipsis capítulo 4, en el versículo número 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y por tu voluntad fueron creadas. De tal manera, mi amado hermano, que la palabra de Dios nos enseña que a Dios le agrada, es algo grato para Él, que se le adore, que se le rinda culto, que se le dé adoración propiamente por reconocer lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo todavía con nosotros, que es propiamente nuestro propósito de reunirnos cada domingo en la congregación. Por lo tanto, le cantamos himnos, oramos, participamos de la cena, ofrendamos, escuchamos el sermón, cantamos, y todo esto, mi amado hermano, compone directamente la adoración que le presentamos ante nuestro Dios. Pero en el mismo cielo, mi amado hermano, están adorando a Dios los seres celestiales. Y en este momento también la iglesia debería de adorar en el mundo que estamos aquí a Dios. Porque va a ser nuestra determinación cuando estemos en el cielo que vamos a adorarle por toda la eternidad. No vamos a estar de ociosos. No estaremos tal vez en el cielo, no hay wifi. No piense usted que va a poder tener su tableta, su teléfono celular, que tristemente en las congregaciones, en lugar de presentarnos a adorar, algunos hermanos se oye cuando están manejando el WhatsApp, el ruidito que hace, ni siquiera eso omiten, y no debería de suceder esto que está pasando. Por lo tanto, hermanos, directamente cuando nos preguntamos qué es la adoración, encontramos algo habitual y continuo que la palabra de Dios nos dice directamente, aunque propiamente, le voy a ser sincero, no nos da una definición específica de la adoración, pero sí nos da la forma de enseñarnos y mostrarnos ejemplos de muchas personas, hermanos, que estuvieron adorando a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos determina para que podamos aprender de aquellos grandes adoradores que en la Biblia hay, cómo lo hicieron ellos y de qué manera nosotros el día de hoy podemos regresar al corazón de la adoración, para que nuestra adoración, mi amado hermano, sea
real y genuina, y propiamente nuestra actitud de la adoración se eleve a la presencia de Dios en el trono de la gracia por su gran corazón que usted y yo podamos tener. Así que entendamos directamente que en la palabra de Dios encontramos que un adorador es alguien aquel que tiene una relación muy especial con Dios. Y podemos decir directamente David, el rey David. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 1 al 3, Salmo 18, versículo 1 al 3, el salmista, hermanos, expresa propiamente su sentir hacia el Dios Todopoderoso. Y el salmista dice, te amo, oh Jehová, para inmediatamente después invocarle porque reconocía que era digno de ser alabado. Pero ¿cuántas veces el salmista David decía propiamente, te amo, oh Dios? Hermanos, un adorador implica también que obviamente tiene una relación en amor intenso con Dios. Por lo tanto, la adoración no es fría, no es indiferente, no es pasiva. Es una adoración como la de David, la cual deberíamos de tener en un adorador como realmente Dios busca de ese tipo de adoradores. Por lo tanto, si tenemos que rezar directamente al corazón de la adoración, tenemos que ver los ejemplos de la palabra de Dios para poder determinar cómo podemos adorar a Dios. Hermanos, de esta manera, obviamente, pues no hay otra manera de adorar a Dios sino a través de nuestro amor a Dios, que lo tenemos para que nos lleve directamente a adorarle. Aunque propiamente, hermanos, hemos recibido mucho de Dios, sin embargo, la adoración, hermanos, no surge, la adoración propiamente, si no surge de una relación genuina de amor con Dios, todo lo que hagamos, mi amado hermano, de verdad, no es un simple rito religioso, frío, indiferente y seco. Hermanos, carente de significado, si no lleva propiamente ese amor como el de David tenía para Dios como adorador. Por lo tanto, hermanos, no va a agradar a Dios. Esto no le agradará. Así que debemos entender que la adoración, el verdadero adorador, adora a Dios implicando una entrega absoluta a Dios. Usted puede recordar Apocalipsis cuando Dios habla de que más debería de ser o frío o caliente, pero no le gusta la tibieza a Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, hay mucha gente el día de hoy que probablemente esté pasando por esa tibieza espiritual. Pero dice Dios, más te valiera ser o frío o caliente, porque eres frío. Y por cuanto eres frío, me causas vómito. Me revuelves el estómago, tu actitud. Recuerdo que un autor podía explicar este tipo de acción de un hombre que es tibio. Esta tibieza espiritual, hermanos, es como si la gente se quedara en la puerta del edificio de reunión y que propiamente ni se mete ni se va, pero obviamente está con la puerta abierta y propiamente es como si Dios dijera o te vas o te quedas, porque lo que estás haciendo me estás enfriando a los demás y tú no te calientas ni te enfrías y estás intermedio, estás indeciso. O termina por irte o termina por meterte, pero tibio no, de eso no es importante, no es agradable a Dios. En todo caso, hermanos, la adoración, el corazón, el centro de la adoración, implica una entrega absoluta a Dios. Porque directamente, hermanos, el Señor, Dios nos enseñó que debemos de amarle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Mateo 22:37. Si no hay una entrega a Dios absoluta, tristemente, mi hermano, pues no será una adoración, no estaremos en el corazón de la adoración. Así que, mi amado hermano, la adoración genuina implica necesariamente la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor a Dios. Y esto obviamente podemos encontrar, pues, ilustrándolo, tal vez si usted recuerde el Antiguo Testamento, cuando había holocaustos que se entregaban realizando directamente, hermanos, en la ofrenda de un animal que se ofrecía completamente a Dios, y que la palabra de Dios en Levítico dice que se elevaba como olor grato delante de Dios. Bueno, era algo que el ofrendador o el pecador, el ofensor, llevaba y presentaba delante de Dios. Pero de esta manera, hermanos, había pues obviamente sacrificios donde la Biblia dice que era una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se quedaba con nada.
Es decir, entregaba totalmente al animal para que pudiera ser sacrificado sustituyéndolo a él. De esa manera, hermanos, era una entrega absoluta. Entregaba el sacrificio entero a través de una sustitución. Y que propiamente para ser adoradores en espíritu y en verdad, debemos entender que el Señor Jesucristo es nuestro medio también de adoración. Porque en la fe que tenemos nosotros ahora a través de Jesucristo, Dios, hermanos, presentó a Jesucristo como la ofrenda perfecta y total para que pudiera ser, mi amado hermano, el sacrificio perfecto para poder quitar nuestros pecados delante de Dios. Así que, hermanos, todo tiene que ser absoluto. El adorador, primeramente, tiene que ser un adorador que tenga sentimientos, es decir, que ama intensamente a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Pero asimismo también, hermanos, implica una entrega absoluta directamente hacia Dios. Porque de esa manera, hermanos, entenderemos que la ofrenda que presentamos a Dios como nuestra mente y corazón, ahora la carta a los romanos nos hace un recordatorio. Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo, en la inspiración divina, dice que así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es la manera que debemos de presentar nuestra adoración a Dios, o todo o nada. No podemos, hermanos, ser como Ananías y Zafira. Ustedes recuerden Hechos. Aquel matrimonio que quiso ofrecer a Dios aparentemente una ofrenda, supuestamente ellos tratando de engañar a Dios porque iba con una muy mala intención de quedarse con una parte de dinero. Y Pedro le pregunta, bueno, si tú te hubieras quedado con una parte, ¿no era tuyo? Si te quedas con el terreno es tuyo, si te quedas con una parte es tuyo. Pero el problema es que a veces queremos engañar al Espíritu Santo como lo hizo Ananías y Zafira. Y estamos en un grave error y en un grave problema. Porque o le damos a Dios todo, o Dios no va a aceptar a parte de nuestra adoración. Así que, por lo tanto, hermanos, tenemos que estar confiados que la entrega para hacer estar en el corazón de la adoración y aprovechar, obviamente, su misericordia, implica necesariamente una entrega absoluta. Y el apóstol Pablo lo recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 1, diciéndonos, así que mis hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, para que sea totalmente agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que hacemos los domingos. Así que, hermanos, directamente, pues, cuando nosotros recordamos el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor, Él nos entregó a medias. Él, hermanos, no casi murió, casi se entregó, o casi llegaba a la cruz. Hermanos, no, Cristo se entregó totalmente. Y es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, totalmente. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No fue una parte de él. No fue la mitad, no fue el 75%. Por lo tanto, hermanos, entonces, cuando nosotros vemos y analizamos el centro de la adoración, necesariamente implica sumisión y obediencia. No podemos, hermanos, adorar a Dios sin haber primeramente rendido previamente nuestra voluntad ante Dios para poder servirle en todo cuanto Él nos manda. No podemos nosotros, hermanos, tratar de darle a Dios una parte de nosotros. Dios quiere, hermanos, siempre o todo o nada. Porque si le damos una parte de nosotros, estaríamos cayendo al error de Ananías y Zafira, que trataron de sacrificar de ellos, pero no el 100%. Y eso, hermanos, literalmente desagradó a Dios, les costó la vida, y sinceramente, hermanos, es mentirle al Espíritu Santo, que es lo que Pedro le dice a Ananías. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Y es verdad, hermanos, cuando realmente Dios llena nuestro corazón, no tenemos problemas para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. No tenemos problemas en saber que debemos rendirnos a Dios en nuestra voluntad para poder servirle en todo lo que Él espera de nosotros y manda de nosotros. Así que, hermanos, obviamente
Usted escuchó, si estuvo aquí hace ratito, oyó el ejemplo de Apocalipsis. Apocalipsis dice que los seres adoran a Dios y que los ancianos, dice que los ancianos se posan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono en sumisión al Todopoderoso. Qué hermoso, hermanos, que propiamente para algunos eruditos, estos 24 ancianos, para algunos hermanos, representan los 12 apóstoles y representan a las 12 tribus. Que el significado más hermoso, hermanos, que propiamente se ha podido concluir de estos 24 ancianos, directamente es la totalidad de los salvos en el cielo. Que entonces en el cielo adoramos a Dios cuando estemos en su presencia, que bueno, ahorita lo está describiendo como algo real, pero en aquel día, hermanos, dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Eso será lo más bello y lo más hermoso, que allí estaremos usted y yo. Ahorita estamos aquí en la tierra adorándole. En aquel tiempo estaremos en el cielo adorando a Dios y será lo más bello, que estaremos eternamente adorando a Dios. Bueno, eso se lo voy a comentar un poquito más adelante. Pero mi hermano, entonces el hecho de colocar las coronas a los pies de Jesucristo es una manera, una forma de expresar sumisión, reconocimiento y entrega absoluta. Estas tres cosas, mi amado hermano, requieren obviamente el centro de la adoración. Por lo tanto, recuerden lo que comenzamos hablando al inicio. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, habla con la mujer samaritana, dice la palabra de Dios que pues él habló con ella y propiamente le habló y elevó directamente la enseñanza a un plano más espiritual y sobre todo más hermoso en la palabra de Dios. Así que, hermanos, en todo caso, bueno, acuérdense bien, esto representa sumisión, reconocimiento, pero sobre todo representa una entrega absoluta a Dios. Si queremos propiamente que nuestra adoración, cada oportunidad que tengamos nosotros de adorar a Dios, al Todopoderoso, debe de ser propiamente teniendo cuidado que la mujer samaritana y los samaritanas adoraban lo que no sabían. Debemos recordar que Cristo nos enseña que Dios está buscando adoradores que verdaderamente le adoren, verdaderos adoradores, que tengan la cualidad propiamente de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, hermanos, no podemos reducir nuestra adoración a simples expresiones. Amén. Gloria a Dios. Y tal vez algunas palabras bonitas. No, hermano, no es así. Porque recordemos que antes de que Dios escuche lo que nosotros decimos a través de nuestra boca, primeramente lo que Dios está viendo es lo que está adentro aquí, en nuestro corazón. Y en este caso, hermano, no podemos engañar a Dios al decir algo que no sentimos. Debemos de estar conscientes que engrandecer a Dios debe ser, hermanos, lo más preciado, lo más hermoso, lo más necesario para nosotros, hermanos. Y es directamente la razón por la cual tanto Jesús como los profetas tuvieron que tuvieron que reprender directamente al pueblo de Israel. En Marcos capítulo 7, versículo 6, mire, el Señor Jesucristo le dijo, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto, mi amado hermano, pues es triste, esto es algo lamentable, porque propiamente le comentaba, antes de que nuestra boca exprese algo, primero Dios ya conoce nuestro corazón. Pero si nosotros, además del corazón, agregamos con nuestra boca palabras de gloria a Dios, pues va a ser mejor, hermano, que propiamente Dios se va a agradar de nuestra presencia, de nuestra naturaleza, de nuestro sentimiento genuino delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, el problema de los antiguos, del Antiguo Testamento, a los cuales Cristo le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El problema consistía directamente, hermanos, porque ofrecían a Dios lo que ellos decían propiamente con sus labios, no correspondía directamente con lo que había en el interior del corazón de cada uno de ellos.
¿Por qué razón? Bueno, porque no había obediencia a su palabra y lo que obviamente, hermanos, era una triste evidencia de la falta de amor hacia Dios. Así que, bueno, entonces entendamos esto, mi amado hermano, amigo. La adoración debe de surgir de un corazón que ama a Dios, que no dice que ama, sino que lo demuestra a Dios con sus hechos, con su vida. Y esto propiamente, hermanos, hay un dicho que dice una palabra, perdón, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Pero obviamente el ejemplo es contundente, mi hermano. Entonces, dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por lo tanto, hermanos, entonces le vuelvo a recordar que propiamente la adoración directamente tiene que estar ligado el corazón con los labios, propiamente para que en todo caso, hermanos, el corazón en el centro de la adoración tiene que estar un corazón que ama, un corazón que expresa su sentimiento a Dios, pero también un corazón que se entrega a Dios, pero de una manera completa a la voluntad del Todopoderoso. Hermanos, entonces hay que también decir que nosotros adoramos cuando nos dirigimos directamente, cuando expresamos la admiración que le profesamos y obviamente a través del canto, a través de las oraciones, de verdad nos admiramos cómo obra Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Hermanos, de verdad es admirable cómo Dios es tan grande. Así que es lo que dice Hebreos capítulo 13 en el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, que es Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por supuesto, obviamente, esta admiración que debemos de tener a Dios a través de nuestra experiencia en las manos de Dios debe de crecer también alrededor de nosotros, pues a través de su palabra. La Biblia nos enseña propiamente la naturaleza divina. Es decir, la naturaleza de Dios es su divinidad, su deidad. Los atributos de Dios, la Biblia nos dice que es bondad, amor, misericordia, generosidad. Hay muchos atributos. Es lo que es Dios, como nos muestra con sus atributos en la palabra de Dios. Pero asimismo, hermano, la Biblia nos habla del carácter del Todopoderoso y nos dice que es santo. Pero nos habla también de sus obras. Es decir, todo lo que ha hecho Dios desde que usted y yo nos hemos convertido al camino de Cristo, al camino de Dios. De verdad, hermanos, nos damos cuenta que no nos queda más que rendirnos mientras nos deleitamos directamente en una forma reverente cuando vemos directamente su gloria a través de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que, hermano, la adoración directamente va más allá también de dar únicamente gracias, porque hemos recibido bendiciones. Va más allá de eso, hermanos. Debemos notar también que la diferencia entre adoración y acción de gracias, hay una diferencia. Porque propiamente, hermanos, la acción de gracias debe de ser el foco de nuestra atención en las cosas que nosotros hemos recibido de Dios. Pero la adoración se centra directamente en lo que Dios mismo es. Y es propiamente, hermanos, en la grandeza de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando usted ve la palabra de Dios, no sé cuántas cosas a usted le admiren a Dios que lo haga a usted un adorador en espíritu y en verdad. Un adorador que mantiene el centro de la adoración. Cuando, por ejemplo, en Génesis nos dice que en el Edén, Dios se paseaba en el Edén y hablaba directamente con Adán. Por lo tanto, la Biblia dice, hermanos, que ahí en ese lugar, ahí estaba Dios hablando con Dios. Dios tenía interés sobre su creación, sobre Adán. Cuando viene la desobediencia, hermanos, y viene el pecado, obviamente suceden muchas cosas y finalmente encontramos al pueblo de Dios en Egipto. Dios no lo dejó, Dios lo liberó y lo sacó de la esclavitud, de la opresión y lo lleva directamente por el desierto. Y algo impresionante que Dios le dice a Moisés, que preparen el tabernáculo. Y le dice, porque quiero yo estar con ellos, con su pueblo. Hermanos, Dios siempre ha querido buscar estar la intimidad con su creación, con usted y conmigo.
así como lo hizo directamente también con Israel. Por lo tanto, hermanos, se edificó directamente el tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, aquella tienda de campaña en el desierto, era el centro donde estaba directamente todo el campamento de Israel. Pero Dios era el centro. Y dice que la presencia de Dios estaba a través de una columna de fuego. Y hermanos, obviamente allí estaba Dios con ellos. Y esto es de admirar, cómo Dios ha buscado siempre acercarse a Dios. Y el hombre, hermanos, rehúye a Dios a veces. No siempre, no todos. Más adelante, hermanos, encontramos que Dios habla con Moisés y le dice, hermanos, que van a subir al monte. Y le dice, dile al pueblo que se prepare, que se bañe, que no tenga relaciones, que cuiden lo que van a hacer porque van a subir a mi presencia. Y en ese momento, hermanos, cuando el pueblo voltea directamente a ver el monte, dice la palabra de Dios, hermanos, que el monte temblaba, humeaba y había relámpagos. Era algo impresionante, pero ahí estaba Dios. Y mire lo interesante de esto, mi hermano, porque Dios quería estar con su pueblo, pero el pueblo no quiso subir. El pueblo tuvo temor y le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No vamos a subir. Mejor mira, vamos a hacer algo, Moisés, sube tú. Y lo que diga Jehová que nosotros hagamos, lo haremos. Hermanos, esto es demasiado triste. Dios nos está buscando y ellos no quisieron ir a Dios. Hermanos, ¿por qué no quisieron ver la gloria de Dios en toda su plenitud? Moisés tuvo esa bendición, pero el pueblo tuvo la oportunidad y la despreció por miedo. ¿Qué acaso Dios? Bueno, Dios es más de lo que nosotros podemos pensar. Y tristemente, hermanos, así somos nosotros. A veces tenemos la oportunidad de que Dios nos invita a tener la comunión con Él, una intimidad. En el Nuevo Testamento, en Lucas, cuando Cristo, hermanos, está instituyendo la Santa Cena, llega el momento en el cual está con los discípulos y les dice a los discípulos, cuánto he esperado este momento, cuánto he deseado este momento de estar con ustedes, con el círculo más importante que directamente, hermanos, eran sus más cercanos. Hermanos, así es Dios. Dios, hermanos, directamente ha querido estar con nosotros, cerca de nosotros, pero, hermanos, obviamente la adoración no es lo mismo que la acción de gracias, porque la adoración se centra en lo que Dios es, y obviamente la acción de gracias se centra en lo que hemos recibido de Dios. Por lo tanto, podemos entender, hermanos, directamente que la adoración sí es importante, la adoración es muy necesaria, pero directamente debemos entender también que es por su misericordia. Así que ya repasamos un poquito lo que es el centro de la adoración, que si Dios nos da vida, mañana, primeramente Dios, aquí estaremos, creo que a las 4 de la tarde, primeramente Dios, si nos da vida nuestro Dios, estaremos aquí tomando, pero con otro tema, retomando un poquito el centro de la adoración. Vamos a hablar un poquito, hermanos, acerca de la misericordia. ¿Por qué debemos de centrar nuestra adoración en el corazón de la adoración a través de la misericordia? Para poder entender directamente lo que es misericordia, obviamente hay muchas maneras de entenderlo. La misericordia, hermanos, la misericordia de Dios, hermanos, 250 veces encontramos que en la palabra de Dios se encuentra la palabra misericordia. La palabra misericordia 250 veces. Pero, hermanos, en el Salmo 106, en el versículo 1, el salmista nos anima y dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que, hermanos, entonces la misericordia de Dios es un tema del cual tiene que estar ligado totalmente al corazón de la adoración. Si no conocemos el centro de la adoración, nunca vamos a conocer la misericordia. Y si no aprendemos lo que es la misericordia de Dios, nunca nos va a llevar a ligarlo al centro, al corazón de la adoración. ¿Qué es misericordia? La misericordia, hermanos, primeramente es un atributo de Dios. Es un acto divino de amor por el cual, siendo un Dios tan perfecto, se compadece de nosotros los seres humanos. Óigame bien esto, eso se puede entender directamente como misericordia. El atributo de Dios, el cual es un acto divino de amor,
por el cual, siendo un Dios perfecto, se compadece de sus criaturas no perfectas, de nosotros, de los seres humanos, los cuales fallamos, nos equivocamos, no merecemos la misericordia de Dios. Sin embargo, hermanos, en la misericordia divina de Dios destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis también, directamente, mi hermano, directamente, el énfasis en el aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre, que tiene que ver con nuestra condición miserable, impotente, y que sinceramente, hermanos, así nos encontramos. Así verdaderamente, hermanos, es como deberíamos de ser. Sí, mis hermanos. Salmo 119, Salmo 136. Le comento, hermanos, son 250 veces que va a encontrar usted la palabra misericordia. Pero me gustó el Salmo 106, versículo 1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, hermanos, por compartir los textos. Gracias, hermanos, se lo agradezco. Los estoy viendo aquí en el comentario. Agradezco sus comentarios, saludos. Hermanos, gracias por estar en esta noche. Bien, entonces, el apóstol Pablo, hermanos, en un momento dado dijo, miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Obviamente el apóstol Pablo en Romanos 7:24, pues está relacionando la condición del ser humano delante de Dios cuando consideramos la santidad de Dios. En todo caso, hermanos, así es la misericordia de Dios, el carácter compasivo del amor de Dios, pero sobre todo, hermanos, en una actitud del Todopoderoso hacia el hombre. Obviamente, en una condición miserable y sobre todo impotente la cual nosotros tenemos. Bueno, vamos a recordar algunas cosas, hermanos. Vamos a recordar. La misericordia de Dios, hermanos, es eterna. En el Salmo 103, en el versículo 17, la Biblia nos enseña que la misericordia de Dios es por los siglos de los siglos, que no se gasta, que no cambia. Dice el Salmo 103, versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sí, mi hermano, gracias, hermana María. Salmo 107, Salmo 103, versículo 7, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Salmo 136, gracias, hermana Petra. Sí, entonces la misericordia de Dios, hermanos, primero, es eterna. Ya vimos el carácter de Dios en la misericordia. ¿Por qué la palabra de Dios describe a la misericordia como eterna? Bueno, porque si no fuera eterna, entonces aquel que la posee no fuera eterno. Pero sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, el Eterno, así le llamamos, porque todos los atributos de Dios son eternos. Así que la palabra eternidad, usted puede recordar algo que no tiene principio ni fin, alfa y omega. Hermanos, algo que no tiene comparación, porque es eterno. Ahora, recuerde que en esa línea de la eternidad, en esa línea que Dios estableció, hay algo que debemos analizar. En esta línea de eternidad, Dios abrió un espacio que le llamó tiempo. En ese espacio llamado tiempo, Dios, en su gran amor, colocó al hombre, a usted y a mí. Aquí estamos ahorita. Pero recuerde usted, hermanos, que la eternidad continúa. Pero va a llegar un momento en el cual está muy cerca, que ese espacio que Dios abrió en la línea que se llama eternidad, un día ya no muy lejano, Dios va a cerrar ese espacio y se va a acabar lo que conocemos como tiempo. Pero Dios es eterno, Él habita en la eternidad, nosotros habitamos en el tiempo, pero vamos a entrar a la eternidad. Por lo tanto, allí admiraremos propiamente su grandeza, la gran misericordia de Dios por la cual el día de hoy nos tiene donde estamos. Así que les recuerdo, la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no tiene límites. Hermanos, la misericordia de Dios, dijo alguien, si todo el cielo fuera papel y todos los árboles fueran bolígrafos y toda el agua del mar fuera tinta, con todo, nunca jamás se pudiera describir el gran amor de Dios con todo lo que le mencioné. Jamás. En el Salmo 108, versículo 4, dice, porque más grande que los cielos es su misericordia
y hasta los cielos tu verdad. Así de grande, así de enorme, de bella, hermanos, es directamente la misericordia de Dios. Sí, hermana, alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea Dios por ello. Gracias, hermana. Entonces, la misericordia de Dios no tiene límite, puede alcanzar a cualquiera. Pero la misericordia de Dios, hermanos, prolonga la vida. Dice perdón, Isaías. Bueno, la misericordia de Dios, hermanos, prolonga la vida. Verdaderamente, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Hay un canto por ahí que alguien canta que propiamente se quiere expresar con eso. Si no fuera por el amor de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Hermanos, no estuviéramos aquí. Mire, su servidor ha recorrido muchos lugares, gracias a Dios que me ha permitido viajar. Pero ¿dónde hubiera quedado? ¿Dónde, hermanos, tal vez alcoholizado, tal vez, no sé, tal vez droga, no sé en qué cosas hubiera caído? Hay muchos riesgos, hay muchas vías. Pero bendito Dios, hermanos, que en el año 1995 alguien me invitó a estudiar la palabra de Dios y a reunirme en un lugar. En el año 2000, hermanos, conocí la iglesia de Cristo. Y gloria a Dios, hermanos, porque de verdad fue algo bastante importante para mi vida, en la cual tengo 20 años en la iglesia de Cristo. Tengo a partir del año 2006, 14 años como predicador. Y de verdad, hermanos, engrandezco el nombre de Dios por su gran misericordia. Ahora estoy en este lugar, en Tampico. Dios aquí me ha traído, estoy muy contento porque Dios nos ha llevado de su mano en cada lugar donde nos ha permitido conocer. Pero, hermanos, la misericordia de Dios prolonga la vida. En Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos recuerda que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Recuerda usted, hermanos, en Isaías 38, cuando Ezequías, aquel personaje importante de la Biblia, enfermó y Dios le manda el mensaje con Isaías y le manda a decir propiamente, prepara tu casa porque ciertamente morirás? Y Dios, hermanos, bueno, le avisó propiamente lo que tenía que hacer, lo que era necesario hacer, pero también, hermanos, pues obviamente tenía que prepararse porque ya iba a morir. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que Ezequías, pues se humilló a Dios y Dios, hermanos, en aquella humillación, en aquella petición que le hace directamente Ezequías, pues Dios le da 15 años más de vida. Es decir, Dios prolongó la existencia de Ezequías, perdón, porque Dios así lo quiso. Por lo tanto, dice la Biblia, entonces volvió Ezequías su rostro contra la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios, Dios de David, Padre, dice así, tu Padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años más. Por lo tanto, hermanos, es importante entenderlo que la misericordia de Dios nos alarga la vida, nos ha cuidado hasta el día de hoy. Porque también la misericordia de Dios, hermanos, estimula el arrepentimiento. Así que Dios nos dice, hermanos, en su palabra, que Él no oye al pecador. Mas si éste se arrepiente, si éste cambia, entonces Dios se mueve a la misericordia. Y en ese momento Dios lo perdona, lo limpia con la sangre preciosa de su Hijo y lo hace una nueva criatura, segunda de Corintios 5 y 7. Así que, hermanos, entonces, pues sí, la misericordia de Dios, hermanos, nos ha tenido hasta este momento aquí. Así que, hermanos, la misericordia nos lleva al arrepentimiento. Juan, capítulo 9, versículo 31, dice Juan, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a este Dios lo oye. Por lo tanto, la misericordia de Dios estimula al arrepentimiento. Y de esa manera, hermanos, entonces, allá en Ezequiel capítulo 18, el versículo 21,
Dice la palabra de Dios: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, hiciere alguno derecho, perdón, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Así que, hermanos, entonces, bendito Dios, porque propiamente la misericordia de Dios nos ha guiado al arrepentimiento, y en el cual, pues obviamente, hermanos, estamos en Dios. Hermanos, no tengo 20 años de edad, no tengo 20 años de edad, tengo 57 años de edad, pero tengo 20 años en el camino de Dios. Estoy viendo un comentario por ahí. Yo llegué a la iglesia de Cristo, tenía ya en el año 95, ya en ese momento tenía 30 y tantos años. Ahora tengo 57, conocí al Señor, llegué a la iglesia de Cristo a la edad de 57. Y la misericordia de Dios, hermanos, me ha sostenido y estoy muy contento y espero en Dios seguir siempre adelante. Hermano, la misericordia de Dios también perdona el pecado, porque en virtud de la caída del hombre, todos los hombres, hermanos, entonces llegamos a ser pecadores. Pero el pecado es la única cosa que va a mantener al hombre fuera del cielo. Es lo único. Por lo tanto, el cielo es un lugar santo y es un lugar donde nada malo entrará jamás en él. Ya que el pecador, hermanos, entonces ha quebrantado la ley de Dios, únicamente, hermanos, solamente Dios le puede perdonar los pecados. Por ejemplo, Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así que, hermano, la misericordia de Dios perdona el pecado. Obviamente cuando hay arrepentimiento, cuando hay genuinamente un deseo de entender que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios y que queremos hacer las cosas diferentes. Esta mañana, hermano, platicaba con una persona aquí en la ciudad de Tampico, en el centro, con el cual estoy estudiando la palabra de Dios. Y algo, hermanos, que él, en el estudio que yo le estoy dando propiamente de la palabra de Dios, él solito reconoció y me dijo: hermano, yo tengo un problema muy delicado delante de Dios. Estoy en adulterio. Y esto me está causando ya algo que me inquieta mi corazón y que me está insistiendo que debo ya de resolver esa situación. Y gloria a Dios, hermanos, porque yo no se lo mencioné. Yo estoy hablando de la palabra de Dios y lo que Dios demanda de nosotros. Pero la misericordia de Dios sí puede perdonar su pecado de esa persona si genuinamente, hermanos, se arrepiente. Por lo tanto, en todo caso, hermanos, Dios permita que la misericordia de Dios, hermanos, pueda alcanzar en todo caso, hermanos, pues es este perdón que Dios le ofrece. Sí, hermana, uh, sí, bueno, gracias a Dios aquí nos tiene, hermanos. La misericordia de Dios perdona, pero la misericordia de Dios también, algo muy hermoso, hermano, la misericordia de Dios hace posible la salvación. Ningún hombre, óigalo bien, nadie puede salvarse por sus propios méritos. Nadie, absolutamente, por muy bueno que sea. Usted puede recordar directamente a Cornelio, aquel hombre que propiamente, hermano, la misericordia de Dios tuvo a bien el admirar o de ver cómo era a Cornelio, que viene el ángel y le dice propiamente a Cornelio que las limosnas y las oraciones, su vida de devoción a Dios, había subido a la presencia de Dios para memoria de Cornelio. Pero hay algo interesante, hermanos, que el ángel le dice: tienes que mandar a traer a Pedro, que se encuentra en la casa del curtidor. Y hermanos, entonces Cornelio manda a traer a Pedro. Y Cornelio era un hombre muy bueno. Entonces, si era bueno, ¿por qué no se salvó? Porque sabemos que la bondad no salva. La religiosidad no salva. La sinceridad no salva. Pablo era sincero. Cornelio era bueno. El eunuco era muy religioso. Pero propiamente, hermanos, únicamente a través del bautismo nos lleva a la salvación. Por lo tanto, Tito capítulo 3, el versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice Pablo a Tito, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración, lavamiento de bautismo, y por la renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, la misericordia de Dios hace posible la salvación a través de la obediencia directamente en el bautismo. Así que, hermanos, pues bueno, en Efesios capítulo 3, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que Dios espera, hermanos, que los creyentes también aprendamos de la misericordia de Dios, que es el centro de la adoración, pero también la Biblia nos manda a practicar la misericordia para con los demás. Si usted recuerda, mi amado hermano, allá en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que, hermanos, entonces, pues directamente recibir la misericordia de Dios también es para aplicarla con los demás. Entonces, hermanos, es importante entender que dice Lucas capítulo 6, versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo 5, 7, que le comentaba, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recordemos lo que Cristo nos enseñó, lo que de gracia recibiste, dalo también de gracia. Todo esto, mi amado hermano, concluye directamente lo que es el centro de la adoración. Así que la adoración es algo muy hermoso, es algo muy fuerte, muy importante, muy profundo, que propiamente, hermanos, debemos de enfatizar y debemos de cuidar de todo lo que mis hermanos han estado hablando durante este día. Valórelo, analícelo, digiéralo, porque sabemos que es mucho también lo que se está exponiendo, que probablemente si usted tiene oportunidad de tomar notas, hágalo. Si tiene oportunidad de repasar estos versículos también, hágalo con calma, con tranquilidad, para que pueda discernir de una manera muy lenta y digerir de una manera en la cual usted puede beneficiarse de todo lo que mis hermanos han hablado en esta tarde y le pueden ayudar a usted, como a mí también, a ser mejores adoradores. Así que, mi hermano, dice también Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que una de las cualidades que debemos aplicar en nuestra vida diaria y en nuestra adoración y nuestras congregaciones también es directamente que así como Dios, hermanos, el centro de la adoración es basado directamente en la misericordia, también la recibimos de Dios y se nos manda también a ser una fuente que fluya esa misericordia para los demás. Proverbios capítulo 3, versículo 3, dice el proverbista, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, nunca se aparten. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amado hermano, entonces la misericordia la recibimos de Dios como un atributo, pero también se convierte en el carácter de nosotros, en el trato que tenemos para con los demás. La iglesia, obviamente Cristo habló de los pobres, habló de los necesitados. Todas las congregaciones van a tener gente necesitada que va a ocupar alguna vez de lo que usted tiene y es necesario aplicar la misericordia. Por lo tanto, mi hermano, pues es importante resumir lo que estamos hablando directamente en cuanto a la adoración. Así que hablamos mucho de la adoración, hablamos directamente de lo que la adoración implica directamente para nuestra vida. Si queremos entender el centro de la adoración, mañana haré un repaso brevemente y le quiero continuar hablando un poquito más de lo que es la adoración para que Dios nos permita, hermanos, que podamos ser verdaderamente adoradores, que lo hacemos en espíritu y en verdad. Mañana le explico eso también. Así que, mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche. Su servidor, José García Peralta, transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas, México. Estamos en lo que es el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz, en la frontera propiamente entre estos dos estados mexicanos. Gracias, hermanos de Mensaje de Amor para Salvación. De verdad, les felicito, admiro su trabajo y oro a Dios para que ustedes sigan adelante, nunca desmayen en esto y continúen con estos banquetes espirituales para el pueblo de Dios en tantos lugares que de verdad, hermanos, el pueblo necesita estudiar, necesita aprender, necesita crecer espiritualmente. En Hebreos capítulo 5, terminando el 5, empezando el 6,
Claramente dice que no debemos ser niños, que debemos, dice, debiendo de ser ya maestros. Entonces la iglesia, hermanos, la Biblia, en la carta a los Hebreos, el escritor nos hace una implicación de crecimiento. Y quiera Dios, hermanos, que a través de esos medios pueda la iglesia crecer y que dejemos los rudimentos de la fe, que podamos ir avanzando hacia la perfección. Y esos rudimentos, que obviamente fueron las cosas básicas de nuestra conversión, vayan quedando atrás. Y como estos temas con los hermanos han puesto, podamos, hermanos, directamente analizarlos, digerirlos, aprenderlos y que nos sirva para nuestro crecimiento. Así que, amados hermanos, pues hay muchos hermanos que se conectaron. Hermanos, Dios les bendiga a todos, de verdad. Mis oraciones para que haya bendición en sus vidas, sus congregaciones, en sus países. Y que Dios, hermanos, siga bendiciendo a todos y les libre también de este problema que hay también de salud. Mis oraciones para que ustedes estén en integridad, protegida por Dios. Recuerden el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que, mi amado hermano, es importante primeramente confiar en Dios, tener fe, pero también debemos de tener precaución. Así que recuerde que no podemos nosotros tentar a Dios. No podemos hacerlo. Tenemos que poner nuestra parte y por favor cuídese, cuide a los suyos para que estemos bien. Y primeramente Dios, nos vemos mañana en este lugar con la ayuda de nuestro Creador. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias.